Abrimos Juan capítulo 9, alabamos el nombre del Señor y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en este día. Gloria a Jesús. Prepárese, hermano, porque Dios me dice que hay cosas que están en nuestro corazón y que ni siquiera la hemos hablado en esta, no solo, ni pensado en esta noche, que están como ahí a veces en el cajón del olvido, en el cajón de los no creo que vuelva, que venga, en el cajón de los no creo que sea posible. Está ahí en el baúl de los ya fue. Pero el Señor dice: yo no me olvido de nada. Prepárese porque va a venir algo grande de Dios. Pero hoy en lo espiritual, hoy en lo espiritual ha sucedido. En lo material lo vamos a recibir en breve. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé para quién será esta palabra, pero Dios traerá convicción. Y hay algo que estaba en el baúl de los recuerdos, de los pedidos perdidos. Pero Dios va a hacer algo grande. Aleluya, gloria a Dios. Estoy viendo en el Espíritu, hermano, el obrar del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, gloria a Dios. Aleluya. Milagro Dios va a hacer, aleluya. Dios me dice: hay gente que bajó los brazos. Hay gente que dijo: estoy cansada de pelear. Dios dice: ahora me toca a mí. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo veo una casa, veo una propiedad. Algo va a suceder con una propiedad. Serán papeles, serán, no sé lo que será, pero algo va a suceder en el nombre de Jesús. Recibilo en el nombre de Cristo, aleluya. Yo siento la mano de Dios, el poder del Espíritu Santo en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Hay alguien con problemas de respiración. Yo no sé si es como una especie de asma. No es algo constante, pero viene cada tanto. No sé si es como un ahogo, como una no sé qué es. Pero Dios hoy dice: yo te libero. En el nombre de Cristo, yo te libero ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como una alergia, una rinitis, no sé qué es. Pero viene la sanidad de Dios ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Todo con los ojos cerrados. ¿Hay alguien que recibe esta palabra? Hay una sanidad en el nombre de Jesús. Su respiración o algo como el problema respiratorio, una rinitis, algo así, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Como un ahogo que viene cada tanto, pero que Dios te va a liberar totalmente ahora. En el nombre de Jesús. Yo quiero que levantes tu mano. Vamos a orar. Estamos orando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Como una alergia. Como una alergia temporal. Pero ahora en el nombre poderoso de Jesús, en este momento se corta. En este momento se corta. Y no vendrá más, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Yo veo gente que está firmando unos papeles que representan beneficios o un beneficio. Es como un beneficio, como un acuerdo benévolo, bueno. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo siento la presencia de Dios muy fuerte en esta noche. Aleluya.
El Señor dijo: hoy están aquí convocados por mi Espíritu con un propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Tome hoy lo que Dios le diga. Toma lo que Dios te dice hoy, porque Dios va a hacer un milagro. Un desacuerdo familiar. Un desacuerdo familiar. Gloria al Señor. Aleluya. Un conflicto que pasa por lo familiar, pero hasta llega hasta lo legal. En el nombre de Cristo, hoy el Señor interviene y destraba esa maldición, ese problema. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibilo ahora en el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 9, gloria a Dios. Vamos a la palabra. Dice: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que él hizo o porque algo hicieron sus padres? Jesús le dijo: ni sus padres tienen la culpa ni él. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. ¿Cuántos dicen amén? Mientras yo estoy con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la saliva y lo puso en los ojos. Entonces le dijo: ve a Siloé y lávate allí los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna le preguntaron: ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían: sí es él. Otros decían: no, no es él, aunque se parece mucho. Pero él mismo decía: claro que soy yo. Entonces le preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió: un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y que me lavara. Y yo fui, y cuando me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús?, le preguntaron. No lo sé, contestó él. Vamos a seguir un poco. Dice: cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego el día de descanso obligatorio, entonces algunos lo llevaron ante el fariseo, al joven que había sido sanado. Y los fariseos le preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? El joven le dijo: Jesús me puso lodo en los ojos y ahora veo. Y algunos dijeron: ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros le decían: ¿cómo puede un pecador hacer milagro como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego: ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Yo creo que es un profeta, le contestó. Pero los jefes judíos no creían que este joven había sido ciego y pudiera ver. Entonces llamaron a los padres y le preguntaron: ¿es tu hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres le respondieron: de que es nuestro hijo y de que nació ciego no tenemos ninguna duda, pero no sabemos cómo es que ya puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo aquel que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí leemos. No hay tiempo para leerlo, léalo todo, porque es una historia tremenda. Creo que es la historia más tremenda que hay sobre la religiosidad y sobre la confusión de los hombres y de las religiones. Escuchen, quiero hablarle de cómo recibir el milagro de Cristo, cómo recibir los milagros del Señor. Esta historia de un muchacho que nació ciego. Fíjense el nivel de confusión, de estupidez, por decirlo de una manera suave, este nivel de religiosidad, este nivel de ignorancia de la gente,
Porque le dice, este hombre que nació ciego, ¿será por culpa que hizo algo? Él, hermanos queridos, dentro de la panza de la madre se puso a hacer maldades. Robó, asesinó, mintió. Fíjense qué pavada le preguntan, ¿cómo van a ser ciego? Y le van a decir si la culpa que hizo algo. ¿Cuándo va a hacer algo? Si nació ciego. Y todos sabían que nació ciego. Y la misma gente que decía, pero que si nació, fíjense los discípulos, la confusión mental que tenían, que le preguntan si había hecho algo él por nacer ciego. Salvo, hermano querido, que se puso encima las palabras, no sé qué habrá hecho en la panza de la madre. Pero la pregunta que hacen es tan ridícula como toda esta historia, que se caracteriza por ser absolutamente ridícula. Porque cuando este hombre se sanó y estaba viendo, después de siendo mayor de edad, no sé, 18, 20 años, no sé qué edad tendría, pero después de toda la vida, de que nunca había visto, de que nunca pudo ver la luz del mundo, el sol, nunca pudo ver, y un día ve, y hermanos queridos, un motivo para alegrarse, para gozarse, para saltar, para cantar, para bailar, para ponerse feliz. Comenzaron a preguntarle, y a tal punto que lo fueron a ver con indignación, a decirle, nenito, vení para acá. Vení acá y nos vas a explicar cómo es que ves. Fíjense el nivel, hermanos queridos, de confusión y de locura que tenían los religiosos. Porque, hermanos queridos, a veces que los religiosos, y nos volvemos a veces religiosos, que nos olvidamos de las cosas naturales de la vida, como celebrar un tremendo milagro de alguien que estaba ciego, y en lugar de estar celebrando eso, comenzamos a cuestionar lo que no tiene sentido cuestionar, la estupidez. Así que le cuestionan esto. ¿Saben por qué? Porque los fariseos y los religiosos tenían una ley que nadie podía hacer nada. ¿Cómo Dios va a hacer? ¿Cómo Jesús va a hacer lodo? ¿Cómo el otro va a ir hasta un estanque si ni siquiera podían caminar? Tenían estricto hasta los pasos que tenían que dar para moverse por una cuestión de religiosidad. Fíjense que en algunos lugares donde todavía hay judíos practicantes en Buenos Aires, en los edificios de ellos ni siquiera tienen puesto automático el sábado los ascensores, porque no tocan ni siquiera el botón. Así que fíjense el nivel de religiosidad que había. Y entonces le cuestionan y lo llaman a los padres. Lo quieren sacar de la sinagoga. Usted después lo tiene que leer. De hecho, a este ciego lo echan de la sinagoga, lo echan del templo. A los padres le comienzan a decir si estaba de acuerdo con que Jesús era el Mesías sanador y que él lo había sanado, porque si le decían que era el sanador, sabían que venía de Dios. Entonces lo querían echar a los padres por pensar y decir que Jesús era el Mesías. Fíjense qué locura había. Así que los padres dicen, no sé, nosotros sabemos que nuestro hijo que era ciego, pero no sabemos qué pasó, nosotros no estábamos. Y el hijo le contaba, pero ellos ni creían. Hermanos queridos, qué nivel de confusión, de mentira, qué nivel de locura. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, la religión nos confunde tanto que en lugar de entender la simpleza de la Biblia comenzamos a complicar las cosas? Y comenzamos a dar la explicación a lo que no tiene explicación. Y comenzamos a hablar sobre los milagros y esto y sobre lo otro. Hermano querido, el ciego se enfrentó a Cristo. Cristo lo tocó, se sanó y cambió su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos llenamos de locuras. Nos llenamos de religiosidad y de estupideces. Hermano querido, aquí estos dudaban de Jesús. Dudaban de que Cristo era el Mesías y que hacía milagros. Y querían comprobar que era una mentira. Así que cuando comenzaron a llamar a los testigos, todos los testigos le dijeron, Jesús me sanó. ¿Cómo que Jesús te va a sanar? Si Jesús no te puede sanar. Pero Jesús me sanó, pero no puede. Discuten lo indiscutible. Hermano, qué nivel de locura, de religiosidad, de cuestiones tradicionalistas, religiosas, enfermas. Hermanos queridos, aquí había un hombre que recibió un milagro. Y estuvo preparado y recibió un milagro. Hermano, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos toda religiosidad para recibir un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Si vos querés buscar explicación religiosa, estás frito, estás muerto. Porque, hermanos queridos, si hay algo que Dios hace, va contra la religión. No, ¿por qué no lo sanó otro día? Pero Jesús estaba entendiendo que tenía que hacer
el milagro y que tenía que hablarle a todos los que estaban ahí. Dios no tiene día ni hora, Dios no tiene momentos ni persona. Él hace milagros cuando sea, como sea, y si es necesario usará una burra para hacer un milagro en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha, hermano, con atención. ¿Qué acciones correctas son importantes para recibir un milagro? ¿Qué acciones? Número 1. Primero, preste atención. Salir de las enseñanzas religiosas. Salir del entorno religioso. Salir de las costumbres religiosas. Dice la palabra, a mí me llama mucho la atención. Fíjese, mire qué interesante. Jesús dice el versículo 9:1, ¿salió de dónde? Cerró la Biblia ya. Salió del templo. Salió del templo, hermano. Salió de donde estaban enseñando, donde estaban, donde Jesús ministraba, donde tomaba el rollo y hablaba. Muy pocas veces estuvo en el templo Jesús enseñando. Y cuando sale del templo, escuchen, en el templo todos lo conocían, como pasó en otros casos. Alrededor del templo estaban los cojos, estaban los ciegos, estaban los desamparados. Y sin embargo, dentro de ese templo no pasaba nada. Jesús mismo estaba en el templo, sin embargo no pasaba nada en el templo. Hay gente que dice, bueno, Dios está, no está. Sí, Dios está en todo lugar. Sí, Dios está. Pero hay veces que Dios lo tenemos, a Jesús lo tenemos, a Cristo lo tenemos en el templo, atado de pies y manos. Como le decimos, Jesús, te sentás acá, te callás la boca y cerrás y te atás las manos. A Jesús lo tenían atados estos religiosos, porque estaban preocupados por toda la cuestión religiosa, pero no estaban atendiendo que el que estaba en el templo se llama Jesús de Nazaret. El mismo que estaba dentro del templo era el mismo que afuera multiplicaba, sanaba, prosperaba y levantaba a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y el mismo que está hoy aquí para sanar y para hacer milagros es el mismo que caminaba por las calles de esta tierra de Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús salió del templo. Fíjense qué interesante. Fuera del templo. Esto viene a representar fuera de la estructura religiosa. Porque allí tenía que cumplir un montón de rituales. Y tenía que ponerse el velo sobre su cabeza. Y tenía que cumplir un montón de cosas. Pero Jesús en ese lugar lo tenían como atado. Hermanos queridos, ¿cuánto lo tenemos atado a Cristo? De pies y de manos. Y Cristo está, amén, porque Él está, Él es omnipresente, Él está, porque lo invocamos. Pero lo invocamos al nombre a Cristo y le decimos, te quedas ahí quieto, porque nosotros mandamos. Cristo está en nuestra casa, pero lo atamos también en nuestro trabajo, en todo. Dice la Biblia, salió del templo. Y cuando sale del templo comenzó, hermanos queridos, permítame usar la palabra, la función. ¿Por qué? Porque Dios empezó a hacer, siempre hizo los milagros fuera del templo. Dentro del templo estaban los religiosos, pero cuando salía sucedían los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Hay que salir, hermanos queridos, de una estructura de enseñanzas religiosas. Jesús en la sinagoga disertaba, enseñaba, ministraba al Señor. Pero hermanos queridos, cuando sale se encuentra con la realidad. Hermanos queridos, en el templo uno puede recibir, pero cuando sale a la vida cotidiana, es ahí donde tenemos que invocar el nombre del Señor. Es ahí cuando tenemos que esperar el milagro. Es cuando nosotros rompemos y quebramos las estructuras religiosas, porque me enseñaron tal cosa, porque me enseñaron tal otra. Cristo está rompiendo las estructuras religiosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que en la calle, hermanos queridos, es cuando ve a este joven y hace el milagro. Jesús, escuche, quita las razones también de la religiosidad. Porque la gente, no solamente los fariseos, sino los mismos discípulos. Versículo 2. Los mismos discípulos que estaban con Jesús le preguntaron, ¿quién tiene la culpa? Esa es otra cuestión religiosa. Echar culpas. Y Jesús siempre quita la culpa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús quita la culpa. Dice, no estamos hablando de, primero, cómo va a pecar la criatura si nació ciego. Que en el vientre no puede pecar. Así que lo que le preguntan es una tontería. Y si los padres pecaron, a Jesús no le estaba interesando eso. No estaba viendo ese tema.
Jesús se está centrando siempre en el poder de Dios. Jesús se está centrando en que todos puedan ver la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La gloria del Dios Todopoderoso. Y le está quitando la culpa. No es cuestiones de culpa. Hermanos queridos, hay veces que nosotros cargamos con la culpa y decimos, estoy de esta manera por culpa de, y estoy de esta forma por culpa de. No estoy diciendo que culpamos a otras personas. Nos culpamos a nosotros mismos de nuestros errores pasados, de nuestras equivocaciones. Hermanos queridos, hicimos las cosas mal y ya te dije, ya nos han enseñado y nos han lavado la cabeza diciéndonos que vas a tener que llevar la culpa, las consecuencias. Hermanos queridos, yo le digo al Señor, Señor, lleva mis culpas, lleva mis consecuencias, lleva todo, porque yo no voy a estar pagando. Si Cristo pagó, ya no quiero pagar más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ah, ¿quién te dijo que tenés que pagar? Pagá toda la vida. Culpable, pagá toda la vida. Mentira del diablo. Hermano, Jesús le dijo, basta de culpa. No se trata ni de la culpa de él, ni de la culpa del Padre. Esto está sucediendo porque Dios va a hacer un milagro. Amén. Porque hay gente que te da explicaciones, hermano. Siempre hay un religioso que te da explicaciones. Siempre que te dice, a ver, contame. Ah, mirá, punto 1 hiciste mal, punto 2, punto 3. Hermanos queridos, Cristo llevó nuestras culpas. Alguien diga amén. Y Jesús está sacándole a los discípulos la idea de culpa, que era una idea religiosa que sigue hasta hoy. Yo siempre le digo, cuando a veces hablo con alguno, y una vez una compañera me decía, che, ¿cómo limpian las culpas ustedes? No, nosotros no las limpiamos, Cristo la limpió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo pagan las culpas? No las pagamos. Ah, ¿no van a Luján caminando? No, voy en auto con aire acondicionado. ¿Cuántos dicen amén? Tantas cosas estúpidas religiosas, sobre todo el que tengas que pagar las consecuencias. Lo peor que puedo escuchar, hermano. O sea, bancate toda la vida. Cristo murió, pero bueno, ya está, listo. Bueno, te perdonó, pero ahora sufrí como un condenado. Basura, te equivocaste. Hermanos queridos, Cristo dijo, esto es para la gloria de Dios. Señor, pero me metí en problema, hice macana. Señor, pero glorificate. No es la culpa mía, ni de mi familia, ni de mi padre, ni de mi abuelo. Señor, esto es para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que usted tenga ideas religiosas, ritualistas, que guarda el sábado, que la culpa, que mi abuela, que la mar en coche, usted no va a recibir nunca el milagro. Usted esté dispuesto a recibirme, ¿no? Porque si dice, Señor, yo voy a pagar, le está diciendo, bueno, Señor, no hagas un milagro. Yo voy a pagar mis culpas. Hermano querido, renuncia a las culpas, renuncia a los rituales y diga, Señor, hace un milagro. Me equivoqué, pero hace un milagro. Hice las cosas mal, pero hace un milagro. Señor, no sé cómo, pero hace algo. Alguien diga amén. Si usted no está dispuesto a esperar eso, entonces, bueno, pague usted. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Pague usted. Cristo dijo, tetelestai. En la cruz dijo, está pago. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al de al lado, está pago. Está todo pago. Todo. ¿Cuántos dicen amén? Todo está pago. Ahora, escuchen. Interesante. Los vecinos de este muchacho que quedó sano de la vista, conocían la religión, pero no conocían a Cristo. Fíjense que el versículo 12, miren, Jesús había hecho milagros, Jesús estuvo, todo el mundo lo conocía, Juan el Bautista hizo una revolución, todo el mundo sabía quién era Jesús, sabía del poder de Jesús. Y dice, ¿vos quién te sanó? No sé, uno que se llamaba Jesús, ni tenía idea de quién era. Conocimiento. ¿Saben cuánta gente dice, bueno, doctrina de Jesús, punto 1, punto 2, punto 3, 5, 4, 3, Dios hombre, Dios omnipotente, omnipresente, la teofanía de Dios, le habla de la teología de Cristo. ¿Dónde está el Cristo que sana tu vida? ¿Dónde está el Cristo que hace milagros? ¿Cuántos dicen amén? Religiosidad y conocimiento teórico, que no digo que está mal, pero no me alcanza. Usted va al banco y le dice, ahora lo llama el gerente, tiene que arreglar la cuenta. Gerente, mire, le voy a explicar. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Cristo es el Mesías, enviado de Dios, concebido. Y usted le va a dar todas las explicaciones. Gente va a decir, pero ¿qué es esto? ¿Una parroquia? Hermanos queridos, usted tiene que orar, tiene que clamar, tiene que decir, Cristo, tú eres el Dios Todopoderoso. Esto lo sabemos bien, pero Señor, hace un milagro.
Que si el gerente me llama no sea para pagar o no sea para refinanciar mis deudas, sino que sea para decirle que se habían equivocado y le van a indemnizar por lo que se equivocaron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero, hermano, yo espero un milagro del Señor en todo punto de vista. Yo espero un milagro, porque si no estoy esperando lo religioso. Y los vecinos estaban y no sabían quién era Jesús. No tenían idea. El versículo 12 dice, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está el que te sanó? Ustedes saben que hay cristianos que todavía están preguntando dónde está Jesús. Hay todavía cristianos que están preguntando dónde está el Señor, dónde está mi milagro, dónde está. Hermano querido, Dios era totalmente conocido, pero ¿saben qué es lo que pasa? La religión enceguece. La religiosidad enceguece, no se ve a Cristo. Se ven un montón de ideas de hombres, se ven un montón de conocimientos humanos, se ven un montón de teorías de hombre. Y empieza uno a dar explicaciones, dice esto, dice lo otro, que patatín, que patatero. Hermanos queridos, en el nombre poderoso de Jesús, esto estaban diciendo, ¿dónde está Cristo? Y el hombre dijo, yo no sé dónde está Cristo, yo no sé este Jesús, de dónde salió, yo no sé de cómo nació, yo no sé, pero lo único que sé, que antes no veía y ahora veo. Yo no sé, lo único que sé, que Él pasó por mi vida e hizo un milagro. Yo lo único que sé, que Dios es poderoso para hacer un milagro en mi vida. Alguien diga amén en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Amén, 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 Amén. Así dice en el 14, en el 15. Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Y hermano, yo no sé. Y los religiosos, pero explícame, ¿qué quiere que te explique? Puso la mano, escupió, hizo así y me metió los ojos, la saliva, la baba, lo sequé con agua y fui, me lavé y ahora veo. Alguien diga amén. Encima escupió. Ese no es cristiano, ese no viene de Dios. ¿Saben cuántos hermanos religiosos hay? Un día escuché algo que me asustó de un movimiento espiritual, o mejor dicho, religioso, que hay muchos que se salvan realmente, pero después cuando entran a formar parte les llenan de doctrinas raras. Y estaba hablando de la música satánica y de pronto dice, y miren este. Digo, chao, ¿quién será? Marcos Witt. Canta y baila con la Biblia en la mano. Oh, Dios mío, hermano, saben que está lleno de religiosos. Y encima Jesús escupió, hizo barro. Y después, ¿sabe lo que hizo al otro? Al mudo le dijo, saca la lengua. Le escupió la lengua, ese es peor. Así pasó, así dice la historia. Hermanos queridos, en el nombre poderoso de Jesús hay que renunciar, hay que salir del templo, hay que salir de la religiosidad, hay que salir de los preconceptos religiosos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el versículo 17, me dijeron los religiosos, a ver, dice, ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? No estaban interesados en celebrar la vista, no estaban interesados en hacer un milagro. ¿Saben lo que querían hacer? Que digan que era el Mesías para rajarlo de la sinagoga. Así nomás le digo. Fíjense, versículo 31. Mire lo que dice. Bueno, el 34. Entonces le contestaron al ciego que había visto, al muchacho. Versículo 9, 34. Dice, ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, ya le estaban diciendo que la culpa era de él. De que naciste pecador. Yo quiero que me pregunte qué pecado hizo en la panza de la madre. Algún día lo vamos a entender. Pero son tan religiosos que no saben ni las pavadas que hablan. Dice, ¿nos vas a enseñar? Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Yo creo que el ciego que recibió la vista dijo, por fin me echaron. No quiero venir más acá. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos hermanos que en esas religiones que andan por ahí, que tiene que venir el líder religioso y echarlo. Ojalá que los echen algunos, porque hermanos queridos, tanta mentira que dice, tanta pavada, dice, te vamos a tener que echar. Le hicieron un gran favor. Así que hermanos queridos, hay que renunciar, hay que salir de la religiosidad, de los argumentos religiosos. ¿Saben? Le querían pedir la opinión para hacerlo caer y para acusarlo. Y el 20:22, fíjese lo que dice. Y los padres respondieron, de que este es nuestro hijo y de que nació ciego no tenemos duda.
pero no sabemos cómo puede ver ni quién lo sanó. Como si ya se lo habían dicho. Pero tenía miedo. Miedo. Hermano querido, tenía miedo. ¿Saben qué? Yo le digo, muchas veces vemos testimonios, porque yo no le puedo mentir. El infierno es real. Pero yo no estoy para infundir miedo. Yo vengo a decirle que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Sanador. Hermanos queridos, los que tenemos a Cristo en el corazón y los que vivimos conforme a la palabra de Dios, nos vamos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno no está en Cristo, hermano querido, lamentablemente se va a ir al infierno, tiene que volver a Cristo. No es que uno infunde miedo, pero uno tiene que decir la verdad. No puede estar mintiendo. Pero hermano, allá, aquí en el texto no le estaban hablando del cielo y el infierno. Le estaban hablando, vos tenés que hacer tal cosa, si no te vamos a echar, si no vamos a hacer esto, si no te vamos a hacer lo otro. Hermanos queridos, la iglesia de Cristo está para recibirnos a todos los pecadores, a todos los malos. Los buenos andan ahí, no necesitan al médico, pero yo necesito al médico que se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy pecador y necesito de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, necesito un milagro. Amén. Segunda cosa, rapidito, hermano, para recibir el milagro: salir de las herencias familiares. Primero dijimos salir de la sinagoga o salir del templo, salir de la religiosidad, que era todo lo que vivían los religiosos en el templo. Segundo, salir de las herencias familiares. Hermano querido, estamos atados a mitos, rituales, costumbres, tradiciones que heredamos. Hermanos, este hombre había sido sanado y los padres, en lugar de alegrarse, nuestro hijo recibió la vista. No sabemos nada. No sé. Hermanos queridos, los padres saben lo que querían. Querían estar en la sinagoga. Querían un lugar. Querían la religión. Querían mantenerse en acuerdo con los fariseos. Querían llevarse bien con Dios y con el diablo. En cambio, el muchacho dijo, ¿qué? ¿Acaso ustedes? Miren lo que dice. Dice el versículo 27. Él le contestó, yo le dije eso, pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué quieren que le repita lo mismo? ¿Acaso ustedes quieren ser seguidores de Jesús? Hasta se puso a enfrentarlos. Dice, mira que al final lo retaron y lo echaron, hermanos queridos, pero no le importó. Él pensaba, o algunos dicen, tenemos que seguir la religión de los padres. Si los padres iban a la sinagoga, el pibe tenía que ir a la sinagoga. Pero el pibe iba a la sinagoga y seguía enfermo, y seguía ciego, y seguía atado, y seguía con culpa. Cuando Jesús le dio la vista, no solamente estaba diciendo, yo soy un Dios de milagro, sino le está diciendo, ¿y dónde está la culpa ahora? ¿Y dónde está la culpa? ¿Quién pecó? ¿Con que pecó él? Como si no tiene nada. Así que, ¿qué quiere decir? Que si aún hubiese habido culpas, Cristo nos ha limpiado. ¿Cuántos dicen amén? Aún cuando hicimos cosas malas, Cristo nos ha perdonado. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¿Cuántos dicen amén? Pero él estaba dispuesto a dejar la religión de sus padres. Hermanos queridos, de una vez por todas tenemos que dejar la religión de nuestros padres. La religión de mis padres no era evangélico bautista, aunque yo soy evangélico bautista, porque eso no tiene nada que ver. La religión verdadera es el Cristo poderoso. Mi Cristo, el Cristo de mi religión se llama Jesucristo de Nazaret. Hermanos queridos, a mí me importa un rábano y a Dios le importa un menos rábano todavía que seamos de tal denominación o tal nombre. Eso no le importa. En el cielo no dice, aquí viene la iglesia evangélica tal, bautista, la otra. No, hermanos queridos, en el cielo dice, los lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y mi religión dice que Cristo sana. La de mis padres no sé. Yo muchas veces los escuché decir otras cosas sobre el poder de Dios, sobre el Espíritu Santo. Yo dejé la religión de mis padres. Tenés que dejar la religión de tus padres. Y cuando digo la religión de tus padres, estoy diciendo a veces las costumbres negativas, las ideas erróneas, las cosas que heredamos. Porque hermano, este muchacho dijo, yo lo echaron, me voy tranquilo, yo ahora sigo a Cristo. Y dice la palabra que después se encontró con Cristo, se arrodilló con él y frente a él y dijo, tú eres mi Señor, amén. Y los padres se quedaron con los fariseos, y los padres se quedaron en la sinagoga con el puestito en la iglesia, en el templo. Pero él no tenía templo, ya no le dieron una patada, pero estaba con Jesús de Nazaret, estaba con el Rey de Reyes, Señor de Señores, viviendo en victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Alabado sea el nombre de Cristo. Tenés que dejar familiares. ¿Saben lo que dijeron los padres?
Hablen con Él. Que vos no sos el Padre, que vos no estás contento de lo que pasó. Hablen con Él. Había como una diferenciación. Hermanos queridos, nadie dice que uno no tiene que amar, respetar o lo que sea a los padres. Pero mi religión se llama Cristo. Ojalá que ellos sigan a Cristo. Dios quiera que se sepan que mi religión, que se llama Cristo, lo que dice ahí, Jehová Rafa, mi sanador, en aquel cartel, el amigo, el Espíritu Santo. Esa es mi religión. El Dios que sana, el Dios que hace milagros. Hermanos queridos, yo me alegro de cuántos de nosotros damos testimonio que nuestro Dios, nuestra religión no se llama remedios, no se llama farmaqueia, no se llama dependencia de píldora. Nuestra religión se llama Jehová el sanador. Amén. Nosotros a veces echamos manos rápidamente a las píldoras y a las cosas, hermanos queridos, pero entendimos que si Cristo pone la mano, hermanos queridos, no hay otra cosa que hacer. Si Cristo hace una cosa en nosotros, si Dios hace algo, si Dios nos da una palabra, si Dios nos escupe, si Dios hace lo que sea, Dios es grande y vamos a ser cambiados. ¿Cuántos dicen amén? Hay que renunciar, hermanos queridos, a la herencia, las tradiciones familiares. El comportamiento de los padres era muy religioso. Versículo 34. Entonces le contestaron: ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, nos vas a enseñar. Ya no te queremos en la sinagoga. ¿Vieron la enseñanza? Siendo pecador desde que naciste. ¿Y qué le preguntaron los discípulos de Jesús? ¿Quién pecó? ¿Él cuando nació? Era porque ellos lo aprendieron de los religiosos. Yo lo único que sé es que este muchacho supo. No sé quién tiene la culpa. No sé si los padres, no sé. Yo lo único que sé es que Dios hizo un milagro. Mi religión es un milagro, no culpa. Mi religión es milagro, no culpa. ¿Cuántos dicen amén? Mi religión es lo sobrenatural, no lo natural. Mi religión es lo extraordinario, no lo ordinario. Mi religión es lo todopoderoso, ni siquiera lo poderoso, lo todopoderoso. Alguien diga amén. Renuncia a cualquier religión de tus padres. Cuando digo tus padres, estoy hablando de tus antepasados, de tus maestros, entre comillas. Gracias a Dios por lo que nos dieron, pero el maestro de los maestros se llama Jesucristo de Nazaret. Y si Él pasa, hay un milagro. En la sinagoga no pasaba nada, pero en el camino, en la calle, ahí Cristo lo tocó. Alguien diga amén. Cuando estés metido en la religiosidad no vas a sentir nada, no vas a experimentar nada. Pero cuando te encontrás con Jesucristo, un milagro sucede. Alguien diga amén. El joven tiene que dejar. Jesús se enteró de esto, versículo 35. Y cuando encontró al joven le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y mire lo que le dice: Señor, dígame usted quién es. ¿Se da cuenta? ¿Qué hacían en la sinagoga? Pavadas. Discutían sobre las culpas. Hablaban sobre el día de reposo. No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué pavadas hacían los religiosos? Y no sabían lo principal, quién era el Hijo del Hombre, que estaba ahí, el poderoso de Nazaret, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alguien diga amén. Así que él se encuentra con Jesús. El joven entendió que la religión verdadera era el Cristo que tenía frente de él. Otros no sabían quién era. Dice: este es un pecador que no cumple con las doctrinas y las tradiciones de los hombres. Así le llamaron a Jesús. Mira, a Jesús le llamaron de todo: pecador, le llamaron mentiroso, le llamaron glotón, le llamaron mujeriego, le llamaron de todo, loco. Dicen que una vez los familiares lo fueron a buscar a Jesús y dijeron: está loco. Hermanos queridos, pero este joven decidió seguir a este loco, entre comillas, que era el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Hombre, el poderoso, el todopoderoso de Israel. Aleluya. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está siguiendo? El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Cuando Jesús dijo aquí, mientras, versículo 9:5, mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y ahora que no está, sigue siendo la luz del mundo, pero entre nosotros está el Espíritu Santo.
El que nos revela a Jesucristo es el Espíritu Santo. El que camina con nosotros es el Espíritu Santo. El que nos habla es el Espíritu Santo. El que nos advierte es el Espíritu Santo. El que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. El que nos trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. El amigo inseparable es el Espíritu Santo. El que revolotea sobre nosotros es el Espíritu Santo. El que nos da poder para hacer milagros es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesucristo de Nazaret. Así que, hermanos queridos, en esta noche, lo segundo que tenés que hacer es renunciar a las ataduras, a las tradiciones familiares, a las herencias de familia. Y por último, para recibir el milagro, número 3, practica la obediencia. Es difícil practicar la obediencia, pero la obediencia es lo que produce el milagro. En primer lugar, la obediencia del autor. Porque hay alguien que es el autor de los milagros y hay alguien que recibe el milagro. Y Jesús, escuche el 9:3 dice: ni el Padre ni ellos tienen la culpa. El 4: mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Fue simbólico, porque en ese momento todo se hacía de barro. Las casas, los ladrillos de barro. ¿Y Jesús qué hizo? Barro. A propósito, era un ejemplo de que Él estaba trabajando de una forma simbólica. De que Él estaba trabajando, de que Él dijo: vamos a trabajar, hermanos, vamos a trabajar, vamos a trabajar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hermanos queridos, armar programas no es nuestro trabajo. Armar estrategias no es nuestro trabajo. Armar actividades no es nuestro trabajo. La palabra del Señor dice: hagamos el trabajo que mi Padre me mandó a hacer. Dice: vendrá el momento en que nadie va a trabajar. Y cuando dijo el trabajo, ¿sabe lo que hizo? Preparó el milagro. Hermano, nuestro trabajo es hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y Él obedeció, dijo: a mí Dios me mandó a hacer milagros. Y Él obedeció. Él le dijo: a mí no me mandó el Señor. El Señor no dice la palabra que Cristo envió al mundo para meterlo en la sinagoga, a explicarle a los religiosos y a filosofar sobre las pavadas que decían los religiosos. El Señor me mandó a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos y a predicar el reino de Dios. Amén. Así que el trabajo de obediencia es hacer la obra de Dios, hermano. Si nosotros estamos sanando a los enfermos, estamos bien. Pero ¿cómo hacerlo? En el nombre de Jesús, sé sano por el poder de Cristo. Y espíritus de enfermedad, espíritu de destrucción, espíritu de muerte, quien sea que estés operando, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Porque echar a los demonios es operar también en la sanidad. Porque a veces hay espíritus de enfermedad y hay que echarlo en el nombre de Jesús. Hoy estaba en una casa y me decía: fulano está en cama, fulano tiene parte médico, fulana tiene un problema de la alergia, el otro estaban todos enfermos, hermano. Y salimos y el más chico ahora está con diarrea, hermano. Todos estaban enfermos en la casa. Échenlo en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad en el nombre de Cristo. Jehová es mi sanador. Hagamos el trabajo, sanemos a los enfermos y libertemos a los endemoniados. Alguien diga amén. Haga el trabajo, obedezca al Señor. Jesús dijo: vamos a hacer el trabajo, muchachos. ¿Qué es? ¿Explicarle a los filósofos? No. Hay gente que se mete y te dice cosas que... Déjalo, no perdas tiempo. Nosotros tenemos que hacer los milagros. Tenemos que sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos y predicar el reino de Cristo. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? No hay tiempo de perder, no hay tiempo para perder. Tenemos que obedecer. Obedezcamos, prediquemos el evangelio, hermano querido. Fue una bendición el otro fin de semana en Paso del Rey. Yo sentí la gloria de Dios y escuché la voz de Dios que decía que estaba conforme. Alrededor de 100 personas con chicos y grandes predicados, 50 decisiones. Gloria al nombre de Jesús. Dios haga la obra, complete la obra hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mientras algunos están discutiendo la religión, mientras algunos están haciendo programas, mientras algunos están hablando pavadas, hermanos queridos, seguimos predicando, seguimos sanando a los enfermos, seguimos liberando. Obedezcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores y el milagro vendrá. Y dice que este hombre, para terminar, la obediencia, cuando le escupió, dijo: anda a lavarte. ¿Sabe lo que hubiese hecho un fariseo? No. Señor, baba no. ¿Cómo vas a escupirme? No, Jesús. ¿Dónde está eso en la ley de Moisés? Moisés, ¿cuándo escupió? Hermano querido, hubiésemos discutido.
alabarte. ¿A dónde? No puedo caminar más de tantos pasos porque tenían hasta los pasos caminados. Tengo que ir al Siloé. No, Jesús, tráeme vos del Siloé, limpiame vos con tu manto, no sé, hace algo. Pero este muchacho obedeció. ¿Cuántos dicen amén? Diga, obediencia. Y viene el milagro. Y él fue y se lavó y dijo, ahora veo. Un milagro, obediencia. Y después al final, cuando se lo encontró con Jesús, versículo 36, le respondió, Señor, dígame usted quién es, para que yo crea. Jesús le dijo, lo estás viendo, soy yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor, creo en ti. Cuando le dijo, tienes que creer, tienes que aceptarlo. ¿Quién es? Yo lo acepto. Se arrodilló. Está bien, sí, Señor, aquí estoy. Se entregó en ese momento. Porque, hermano querido, te voy a decir algo. La obediencia es ya. La obediencia es ya. Diga, ya. Así como, porque no, voy a obedecer. Tengo el barro. Me queda lindo el barro, ¿no? Dentro del año que viene me voy a limpiar. No, hermano. Ya. Yo quiero ver ya. Yo quiero mi milagro ya. Yo quiero ver la gloria de Dios ya. Alguien diga amén. Tú eres el Cristo, el Señor. Ah, sí, bueno. ¿Qué eres tú? Voy a pensarlo. Voy a ver. Demostrámelo. Haceme más milagro. Quiero verte. Y después voy a tomar. No. Se arrodilló, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero recibir mi milagro. ¿Cuántos están aquí? Levanten su mano los que quieren recibir milagro. Diga, Señor, renuncio a la religión, renuncio a la religiosidad, renuncio a las cuestiones de filosofía de hombre, de religión, de teología y de cosas que me apartan, que me alejan, que me enfrían, que me hacen perder el tiempo. Yo renuncio a la religión de mis padres. Yo renuncio al Dios pobre que me enseñaron algunos, al Dios miserable, al Dios que ya no cura más, el Dios que ya no hace más milagros. A ese lo renuncio en el nombre de Jesús. Yo declaro, levanta tu mano y decir, yo declaro, mi religión es Cristo que sana, mi religión es Cristo que prospera, mi religión es Cristo que está conmigo, mi religión es Cristo que me ayuda, mi religión es Cristo que me da fuerza, mi religión es Cristo que aunque todo se desmorona, yo sigo teniendo paz y esperanza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mi religión es Cristo poderoso. En el nombre de Jesús estoy decidida a obedecerle al Dios verdadero. Voy a obedecerle a Cristo y mi milagro vendrá sin duda. Este año voy a ver milagro tras milagro, Señor. Yo creo, yo lo veo, yo lo espero, yo lo recibo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, te invito a que recibas tu milagro en el nombre de Jesús. Aleluya. Adoramos, serviramos. Dios va a hacer algo en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Vamos.